Imagínate que tenés un almacén. Laburás 12 horas, reinvertís, pagás tus deudas, le pagás a tus empleados a tiempo como corresponde. Al lado tuyo hay una verdulería, está Cacho, que abre cuando se le canta el culo. Tiene 4 empleados rascándose el higo todo el día y el local todo sucio. Pero a fin de mes, el Estado viene a tu local y te saca la mitad de tus ganancias para dárselas a Cacho. ¿Qué haces al otro día? ¿Volvés a abrir a las 6 de la mañana? ¿Seguís esforzándote como siempre? ¿Seguís manteniendo tu local limpio? ¿O te tirás al abandono porque de todas maneras a fin de mes va a venir el Estado y te va a poner un montón de guita que son las ganancias de otro empresario que sí hizo las cosas bien? ¿De qué estoy hablando? Bienvenidos al sistema de coparticipación federal. Agarra el mate, que arrancamos. Vamos a los papeles. ¿Qué es la coparticipación? Básicamente, las provincias le entregaron a la nación la potestad de cobrar los impuestos más importantes. Vos, en tu ciudad, pagás determinados impuestos como IVA o impuesto a las ganancias. Esa plata no va a la caja de tu gobernador directamente. Viaja directo a una cuenta central en Buenos Aires administrada por ARCA, la antes llamada AFIP. Esa es la masa coparticipable. Es una montaña de guita que se junta todos los días. De ahí, por ley, se separa una parte para nación, para pagar jubilaciones, defensa, etc. Y el resto empieza a gotear de vuelta a las provincias. El problema es que el porcentaje del dinero que vuelve a las provincias no está basado en cuánto aportó cada provincia. Se reparte según un coeficiente que se fijó en una ley de la Concha de la Lora en 1988. Es decir, si hoy tu provincia se llena de fábricas y recauda el doble de IVA, a tu gobernador le va a seguir llegando el mismo porcentaje de la torta total. Es un sistema de caja única donde el que más se esfuerza no se queda con el fruto de ese esfuerzo, sino que lo tiene que compartir con el gobernador de al lado, con Cacho, que se quedó durmiendo la siesta. Miremos los números reales de hoy en día. Hay provincias que son el motor del país y otras que son, bueno, el carrito que ese motor tiene que arrastrar. Buenos Aires, por ejemplo, aporta aproximadamente entre el 33% y el 40% de la masa coparticipable, pero recibe apenas el 22%. Incluso algunos años menos, porque esto depende en realidad de cada año. Cava, Córdoba, Santa Fe, Mendoza son los paganinis constantes del sistema, es decir, son el motor de la masa coparticipable. Muy por el contrario, Formosa, La Rioja, Catamarca son provincias que del total del dinero que ingresan, el 85% es parte de lo que les manda Nación por coparticipación. Es decir, que hay gobernadores que no necesitan fomentar que se abra una fábrica o que el campo en su provincia produzca. Lo único que necesitan es tener una buena relación con el presidente de turno para que el chorro de guita no se corte. Y si estás pensando que la coparticipación es un método interesante para lograr igualdad entre las distintas provincias, porque hay provincias que son más pobres y producen menos y demás, déjame mostrarte esta nota que tengo acá. Otras provincias afectadas. Formosa, otra provincia en la cual los niveles de pobreza son alarmantes. La situación precaria en el norte argentino no es exclusiva del Chaco. De acuerdo al INDEC, otras provincias como Formosa, 67.6, y Santiago del Estero La Banda, 65.9, presentan niveles de pobreza alarmantes. Esta realidad subraya la desigualdad en Argentina, donde las regiones del noreste y noroeste son históricamente las más desfavorecidas, debido a políticas públicas insuficientes, bajo nivel de industrialización y acceso limitado a la educación y a la salud. Pero ¿cómo puede ser, Jota? Si existe la coparticipación. Acá está la trampa. Si la coparticipación sirviera para desarrollar a las provincias pobres, Formosa debería ser Suiza, después de décadas de recibir fortuna. Pero no. Sigue teniendo índices de pobreza altísimos. ¿Por qué? Porque el sistema premia la ineficiencia. Si el gobernador hace que su provincia sea próspera y recaude lo suyo, Nación le manda menos dinero. Entonces, ¿para qué esforzarse? Es mejor mantener a la gente dependiendo del empleo público y del Estado provincial. Así, el gobernador se asegura el voto y el poder sin sufrir consecuencias económicas. Y si no me creen a mí, fíjense esto, el empleo público en Formosa se consolidó como el principal motor laboral, superando los 46.100 empleados estatales registrados a mediados del 2025, doblando casi la cantidad de trabajadores del sector privado formal en el periodo 2024-2025. Para que se den una idea, en Formosa,
los empleados públicos son el doble que los empleados del sector privado. Si nos ponemos a pensar, el sector público se mantiene gracias al sector privado, porque el sector privado es el que puede generar riqueza. El sector público absorbe la riqueza del sector privado, absorbe una parte de la riqueza del sector privado con impuestos y así se pagan los sueldos. Entonces, una provincia que no tiene buen sector privado, tampoco puede pagar sueldos altísimos de sector público, a menos que le pida dinero a Nación. Y ahí es cuando se vuelve importante la coparticipación. Otro de los problemas que tiene la coparticipación es que se ha vuelto una especie de herramienta de extorsión de los gobernadores hacia Nación. ¿Por qué digo que se convirtió en un sistema de extorsión? Porque es la moneda de cambio para que los gobernadores voten leyes en el Congreso. Vos me votás esto, yo te suelto un aporte del Tesoro Nacional o te subo un puntito en la coparticipación. Es una tranza permanente donde el único que pierde es el contribuyente de las provincias productoras. Acá te dejo una lista con todos los impuestos que son coparticipables. ¿Por qué es importante saber esto? Si sos de los que creen que Milei no está bajando suficientes impuestos y no terminás de entender por qué Milei depende tanto de los gobernadores a la hora de votar ciertas leyes y de bajar ciertos impuestos, en parte, en gran parte, es por la coparticipación. ¿Cómo podemos pedir que nos bajen el IVA, el impuesto al valor agregado, si es el motor del sistema? El 89% va a la masa coparticipable. El IVA, que te encarece todos los productos en un 21%, es el 89% de la masa coparticipable. Es decir, el 89% de lo que se genera en coparticipación, de lo que reciben las provincias, viene del impuesto al valor agregado. Entonces, cuando le decimos a Milei, che, bajanos el IVA, así la vida se nos hace un poco más barata, en realidad deberíamos pedírselo a los gobernadores, porque son los gobernadores los que hacen caja con ese impuesto. Impuesto a las ganancias, se coparticipa el 100% de lo recaudado. ¿Viste cuando le pegás a Milei porque entraste en ganancias y por lo tanto estás recibiendo menos sueldo del que te corresponde? Yo estuve en ese lugar, yo te entiendo. Sentí que te están sacando lo tuyo, ¿no? La guita que vos generás. Bueno, deberías preguntarle a los gobernadores por qué no quieren sacar el impuesto a las ganancias. Y ya sé, me vas a decir, Massa lo sacó durante un tiempo. Sí, Massa lo sacó a 2 meses de finalizar su mandato, sabiendo que el próximo que asumiera iba a tener que ponerlo de nuevo, ya sea él o cualquier otro. ¿Sí? Fue una medida pura y exclusivamente populista para ver si podía ganar las elecciones. Y aún así le rompimos el ojete. Impuestos internos. Graban productos específicos como tabaco o alcohol. El 100% de los impuestos internos es coparticipable. Bienes personales. Se reparte una parte aunque tiene asignaciones específicas para la seguridad social. Y por último el monotributo. El componente impositivo se distribuye un 70% va a ANSES y el 30% va a las provincias. O sea, el 30% de todo lo que pagan los monotributistas por el impuesto del monotributo va a las provincias. Acá tengo una pequeña tabla con algunas provincias para que veamos las diferentes asignaciones y cuánto aporta cada provincia en términos de PBI a la coparticipación y cuánto recibe de ese dinero una vez que lo aportó. Buenos Aires aporta entre el 35% y el 40% del PBI nacional en coparticipación y después recibe el 22%, aunque en algunos años ha sido incluso menos, ha llegado a recibir el 13%. Es alevoso. Cava, en su lugar, aporta entre el 19% y el 20% del PBI nacional y recibe entre el 1.4 y el 2.95% en coparticipación. Esto es, yo entrego 100 y me devuelven 4, 5, 6 pesos. Entrego 1000 pesos y me devuelven 200, 300. El resto va a todas esas provincias que no están siendo lo suficientemente productivas y que de nuevo no necesitan serlo. Ese es el principal problema. Los gobernadores de las provincias más pobres de Argentina no necesitan hacer un buen trabajo, no necesitan fomentar la producción, porque el dinero de Nación coparticipable va a venir igual. Este es el principal problema que tiene la coparticipación. Formosa, en cambio, aporta menos del 1% en términos de PBI a la bolsa de la coparticipación y después recibe el 3.5%, es decir, recibe 3 veces o más lo que aporta en términos de coparticipación. Por lo tanto, Formosa hoy en día debería ser Irlanda del Norte. No sé por qué la tengo con Irlanda del Norte, lo dije en otros videos también, pero debería ser Suiza, ¿me entendés? Y sin embargo tienen niveles de pobreza que son estúpidamente altos. Diera la sensación de que alguien se está quedando con ese dinero, o diera la sensación de que lo están administrando como el orto, diera la sensación de que Formosa lo único que sabe hacer es contratar empleados públicos y que ninguna empresa quiere ir a invertir a Formosa, a menos que seas amigo del gobernador. Diera la sensación.
Catamarca, parecido, aporta menos del 1% y recibe el 2,7%. Entonces, mientras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza subvencionan al resto recibiendo la mitad de lo que generan, provincias como Formosa, Chaco viven de ese regalo nacional, lo que les permite tener un empleo público gigante sin necesidad de fomentar el empleo privado. Vamos de nuevo, ¿para qué va a querer el gobernador de Chaco fomentar que se instale una fábrica en la provincia? Si la fábrica prospera, él tiene que laburar. Es mucho más fácil mantener a la gente dependiendo de un sueldo estatal pagado con los impuestos de un cordobés o un porteño. El sistema premia la pobreza, porque si sos pobre, recibís más asistencia. Es el incentivo perfecto para eliminar el progreso para siempre. Y después está lo que decíamos recién de la política. Los gobernadores adoran el IVA porque les llega automáticamente a sus cuentas bancarias, pero odian las retenciones al campo, por ejemplo, porque esas se las queda Nación, no son coparticipables. Y para tener su propia caja y no depender solo de Nación, te clavan ingresos brutos, que te arruina, que es el impuesto más distorsivo de la economía nacional. ¿Por qué es el impuesto más distorsivo de la economía nacional? Bueno, porque se cobra en cada etapa de la producción. Lo paga el que siembra, lo paga el que transporta, lo paga el que vende, lo paga el que hace el cartón de leche y el que después llena ese cartón de leche, lo paga el que te vende la leche, el que lleva la leche de la fábrica al almacén. Es un impuesto en cascada que esconden en el precio de tu comida para que no te des cuenta de que el gobernador también te está metiendo la mano en el bolsillo. Ahora miren esta tabla que está acá. La intención es mostrarte cuántos empleados públicos hay por provincia cada 1000 habitantes. En Córdoba, entre 33 y 40 empleados públicos cada 1000 habitantes. Recordemos, Córdoba aporta mucho a la coparticipación. Buenos Aires tiene entre 37 y 46 empleados públicos por cada 1000 habitantes. Recordemos que Buenos Aires es la provincia que más colabora en términos de coparticipación. Santa Fe, igual con una coparticipación alta, tiene entre 42 y 45 empleados públicos cada 1000 habitantes. La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego y Santa Cruz, que dependen muchísimo de la coparticipación, tienen todos más de 110 empleados públicos cada 1000 habitantes. Esto es un tamaño del Estado estúpidamente grande. O sea, porque ya ni siquiera se trata de cuántos habitantes tenés en tu provincia, porque muchos suelen defenderse con eso. Esto es per 1000 habitantes, digamos, casi per cápita, pero cada 1000, digamos. Entonces, como vimos recién, en provincias como La Rioja o Catamarca hay casi el triple de empleados públicos por habitante que en Córdoba o Buenos Aires. Básicamente, el laburante de una fábrica en Rosario o el comerciante de La Plata está pagando el sueldo del administrativo número 500 de una municipalidad en el medio de la nada que solo existe porque La Plata llueve de nación. Esto no es casualidad, es el modelo de negocio del gobernador. Si tenés a media provincia trabajando para vos, ¿quién te va a votar en contra? La coparticipación es el combustible que mantiene viva a la casta provincial. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Gildo Infran está hace 1000 años donde está, parte de la respuesta viene del modelo de coparticipación. Para ir cerrando, la coparticipación es el plan descansar para los gobernadores. Mientras el esfuerzo de una provincia sea el botín de otra, Argentina va a seguir siendo un país de vivos que viven de los que todavía tienen ganas de producir. Si queremos un país serio, cada provincia debería competir por quién cobra menos impuestos, quién atrae más a las empresas, en lugar de competir por quién llora más en el despacho del presidente. Y hasta acá con el absurdo nacional relacionado con la coparticipación. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal para más contenido similar y contame en tu provincia de qué viven, del esfuerzo o del esfuerzo ajeno. Déjamelo en los comentarios. Gracias. Chao.